de los 50 años del inicio de la dictadura cívico-militar en nuestro país. Arqueología de la memoria, se llamó este conversatorio y en la organización, parte de la organización fue la Cátedra de Arqueología y Prehistoria General de la carrera de Historia en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, y para charlar estamos en contacto con una de las integrantes de esta cátedra, Amanda Ocampo, que fue de alguna manera también una de las impulsoras de un convenio que se firmó con el equipo argentino de antropología forense, que fue parte de este conversatorio. Amanda, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel Riquelme, Alicia Rivas, te saludamos desde la radio de la universidad. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien, acá con ganas un poco de recuperar lo que fue parte de esa conversación y de ese conversatorio tan interesante, ¿no? Contanos en principio cómo aparece esta posibilidad de articular un trabajo, de vincularse en este caso con el EAF, el equipo argentino de antropología forense. Mira, varias cuestiones. En primer lugar, nosotros con la materia de arqueología, viste, lo que hacemos siempre una vez al año es tener conversatorios especiales donde básicamente queremos mostrar a nuestros estudiantes el trabajo día a día de un arqueólogo o arqueóloga con distintas temáticas. Uh-huh. Entonces, a lo largo de los años tuvimos arqueólogas mexicanas, arqueólogos de Buenos Aires, arqueólogos tucumanos, que siempre mostraron distintas temáticas y que por ahí coincidía con esto de que nuestros estudiantes puedan conocer el trabajo arqueológico, ¿sí? Uh-huh. Por un lado, por ese lado. Y en el contexto de los 50 años y contactos y amigos y demás personas que trabajan en esta cuestión que tiene que ver con la arqueología de la memoria, o de lo que nosotros también llamamos tiempos recientes, sumándole además el aniversario 50 aniversario de la última dictadura cívico-militar de Argentina, salió esto de poder armar un conversatorio virtual con un arqueólogo y una arqueóloga que trabajan estas temáticas en específico. Y en el marco de la cátedra nosotros también queríamos trabajar, bueno, lo que es la arqueología de la memoria, en lo que son tiempos recientes, y un poco desarrollar esta respuesta en particular para gente de primer año, de pensar, bueno, ¿para qué es útil? ¿Cómo hacemos nosotros que las ciencias sociales, y en particular la arqueología, sea algo que esté al servicio de la justicia social? Por un lado lo encaramos por ahí. Y lo sumamos además con el tema del convenio, que eso también salió a partir de un compañero que es integrante del EAF y amigo mío, en donde, bueno, esto también es un dato curioso, vino a Misiones, pasó un verano por acá, uh-huh, y conversamos del tema de todo el laburo que se hacen en distintas provincias de Argentina, y acá por ahí no tanto, sí, que tiene que ver con el análisis y la recuperación de datos genéticos, esto es ADN, muestra de sangre, para poder tomar y articular con restos todavía no identificados, sí, uh-huh, que es algo que trabaja el EAF en las distintas etapas, y es algo que en Misiones se tiene que hacer, ¿sí? Entonces como que por un lado fue esta cuestión más desde la cuestión del interés académico, y también, ¿por qué no?, esta cuestión de la militancia, de decir, si esto se hace en todas las provincias de Argentina, ¿por qué en Misiones no? Uh-huh. Claro. Es decir que también Amanda tenía una doble función, no solamente la cuestión de dirigirse a los estudiantes, la carrera de historia, sino también hacer una divulgación de la importancia de algunas herramientas como la base de datos genéticos, por ejemplo. Claro, tal cual. Y bueno, en el conversatorio lo que pasó fue que justamente se mostró todo como esa cocina de la investigación, todas las etapas, cómo arranca el EAF en los 80, cómo surge, cómo se da también este nuevo avance a partir de los datos genéticos, y sí, como decís, la divulgación de todo lo que se hace, todo lo que se hizo, y todo lo que a pesar de este contexto súper complejo se sigue haciendo. Uh-huh. Amanda, y ustedes en la cátedra, el aporte de un equipo como el EAF, que además es un equipo muy particular y ha sido pionera, lo comentaban ahí en ese conversatorio y lo venimos viendo también, ¿es parte de lo que ustedes ya vienen como viendo, trabajando? ¿Es una de las opciones que se plantea también desde una cátedra como la de ustedes?
Mira, la cátedra de arqueología y prehistoria es una materia de primer año donde, bueno, viste que siempre en primer año hay una responsabilidad mayor, siempre yo lo pienso así, en el sentido de que a los estudiantes les pueda gustar la materia, puedan ir pensando para el día de mañana distintas temáticas, distintas cuestiones que puedan trabajar, investigar y demás. Si bien, ya te digo, esta temática no es algo que está súper definida por el tema de que las unidades quizás apuntan a cuestiones más desde la prehistoria y tiempos más antiguos, sí se la tiene en cuenta en cuanto a pensar como una rama más de ciencias sociales, ¿por qué no trabajar esta cuestión de arqueología y de tiempos recientes acá en Misiones? Es algo relativamente nuevo que por ahí nosotros también lo estamos pensando, planteando para poder desarrollarlo el día de mañana. Amanda, parece otra cuestión ahí, si vos querés, hasta más metodológica, que por ahí nos gustaría que lo cuentes un poco para nuestra audiencia. Cuando se habla de historia reciente, aparecen una cantidad de problemas metodológicos a resolver, ¿no? No se trabaja solo con papeles y evidencias de esa índole, sino también hasta con testimonios personales y otra serie de herramientas que pueden ir hasta un video, no sé, una entrevista, etcétera, grabada. Contanos un poco de eso, de las dificultades que tiene hacer historia reciente. Mirá, un poco lo que decís, y sumale esto de los relatos orales, ¿sí? En estos tiempos recientes, por ejemplo, en estos contextos históricos de 50 años o un poco más atrás, sí, además de estos registros escritos, estas fuentes, que por ahí es algo que en historia, en antropología, en arqueología se trabaja mucho, también se labura con relatos vivos, ¿sí? Personas, personajes, vecinos, el famoso chisme, que también siempre es como una herramienta de investigación súper importante, el poder llegar a esos lugares, el poder hacer el trabajo de campo tan importante en lo que es ciencias sociales. Y sí, un poco en el conversatorio, en cuanto a las curiosidades y preguntas que surgieron, principalmente Diego, que es parte del equipo de AF y que no solamente trabajó en Argentina, sino también en lugares como el Congo, el Chad, en lugares como México, en lugares como El Salvador, Bolivia, siempre se va a encontrar con gente que no va a querer contar nada y gente que va a tener la necesidad de buscar a alguien para poder contar todo, ¿sí? Y un poco es lo que pasa en Argentina, y un poco, si bien cada caso es particular, en estos trabajos de investigación, en estas tesis que después resultan, en estos resultados justamente, tenés personas que justamente tienen mucho para contar, mucho para decir, y entonces ahí también la importancia de la investigación y de poder recuperar estos relatos orales, que dan no solamente información súper valiosa, sino también, en este caso específico, donde se buscan personas que desaparecieron por ser parte de un terrorismo de Estado, quizás gracias a ese dato se puede tener como una pista más en un mapa muy difícil, ¿sí? Del cual, ya les digo, todo un equipo, todos distintos equipos deciden trabajar en esto y deciden poder seguir desarrollando estas ramas, y entonces como que es por demás valiosa esta información. Pensaba también en la interdisciplina, ¿no? Por un lado la arqueología, la antropología, la historia, ¿no? Poder, porque mucho de eso también aparecía cuando empezaron a contar la historia del equipo y de cómo trabaja, ¿no? La importancia de la investigación histórica también para poder dar cuenta de esos procesos y poder ayudar a avanzar. Sí, claro, es un factor clave que, por suerte, en lo que son las universidades y las cátedras, y hoy por hoy las investigaciones, apuntan a este factor interdisciplinar, o lo que es el diálogo constante con otras disciplinas, así como que hoy por hoy tenés que ser hasta multidisciplinar, o en esta cuestión de siempre estar dialogando y consultando con los colegas, en mi caso en Misiones, con colegas de historia, de antropología, de biología, de genética, así es como que cada vez estamos como más juntos, ¿sí? Pensando objetivos en común. Amanda, ¿qué fue de las devoluciones de los chicos? ¿Qué apareció ahí? ¿Qué comentaron? ¿Qué les llamó la atención, ¿no? En esos espacios que se van dando de conversación, incluso a veces fuera ya del conversatorio, en los pasillos, en los chats. Mira, justamente ahora en un ratito tenemos clases y estamos por hacer como una especie de rutina de pensamiento para
que ellos mismos nos pidieron, ¿viste? Esto de, bueno, si en la clase podíamos hablar del conversatorio, porque, bueno, Alicia creo que estuvo el jueves, fue un conversatorio virtual, ¿viste? Que siempre los tiempos son diferentes, esto del chat y a la vez la presencialidad genera ahí como esto de, bueno, o hacemos 2, 3, 4 preguntas o hacemos 2 preguntas y no terminamos más, que bueno, sería lo ideal, pero no siempre tenemos ese tiempo. Pero sí, la verdad que estuvo buenísimo en el sentido de que no solamente a los estudiantes les repercutió esta cuestión que la mayoría no sabían, sino que también hubo familiares, hubo periodistas, hubo colegas que simplemente vinieron por cuestiones de curiosidad, y como que la verdad que las repercusiones fueron buenas. Por suerte, tanto Diego como Lourdes son personas que yo los conozco y saben comunicar, son temas de investigación súper importantes, también se pidieron publicaciones, trabajos escritos, como esta cuestión de querer seguir en contacto y, bueno, poder interesarse más en, ya te digo, esas temáticas que a mí me interesa mostrar, son temáticas donde la gente sigue trabajando a pesar de todo. Cuando decís Diego, contanos un poco, porque fue uno de los que, si se quiere, ayudó a difundir con mayor claridad, y yo decía también muy didácticamente, la historia de una organización como el EAF, que es realmente muy impresionante, que a medida que uno va conociendo las intervenciones, las participaciones que viene realizando, también terminamos de dimensionar de qué estamos hablando, ¿no? Pero contanos un poco de Diego, del trabajo que venían haciendo en una especie de sede, si se quiere, o nodo en Tucumán, por lo que entendimos. Mira, los expositores eran Diego Argañarás Fochi, del equipo de EAF, y Lourdes González, de otro equipo de Tucumán, que, para que se den una idea, hace lo mismo que EAF, pero a una menor escala en la provincia de Tucumán. Que si tenemos en cuenta también el contexto histórico de Tucumán, la cuestión de la dictadura tuvo como una etapa de experimentación también muy dura, muchos años antes que el 76. Entonces, como también hay mucho para trabajar, muchos sitios, muchos pueblos, más gente, más familiares. Y lo bueno de este conversatorio es que los dos tenían como mucho trabajo de campo, como experiencia en entrevistas y relatos orales, y el caso de Diego, que por ahí es el integrante que tiene más experiencia, en el sentido que les digo que trabaja hace más años. Él, ya les digo, tiene como una experiencia muy rica, no solamente en Argentina, sino también en otros países, y la realidad es que si ustedes se ponen a ver publicaciones y resultados de lo que es la identificación y toda la etapa con familiares, el EAF es de los mejores equipos de antropología forense que tiene el mundo. Así es. Y es interesante saber que está en Argentina, ¿sí? Que tiene eso como un equipo interdisciplinario de genetistas, arqueólogos y antropólogas trabajando sin cesar a pulmón últimamente, y la verdad que es muy lindo poder traerlo a Misiones, que eso era un poco lo que me interesaba, y que los tiempos recientes pasan estas cosas, se sigue investigando y se sigue clarificando, pese a que pasa el tiempo y todavía seguimos en búsqueda. Entonces, como eso es lo interesante de estos equipos, de estos grandes equipos que ya les digo, resultan en publicaciones, tesis y un montón de aspectos más que generan este interés. Vos sabés que en esta radio, el año pasado y el anterior, entrevistamos a gente de Tucumán, precisamente del equipo, que estaban trabajando en eso que es estremecedor solo recordarlo, el Pozo de Vargas, este viejo pozo ferroviario, donde construido a finales del siglo XIX, ¿no? 1870 y pico, 1880 creo que se construyó eso, un pozo enorme de 40 metros de profundidad, y ahí la dictadura tucumana arrojó, se estima, entre 140 y 150 cuerpos. Y ese trabajo lo está haciendo el equipo de antropología forense. Sacarlos de allí e identificarlos es el más grande de los enterratorios conocidos. De eso estamos hablando, ¿no? Sí, es una fosa común donde hace más de 20 años, creo yo, se está trabajando, y eso, se hacen trabajos de excavación, se hacen trabajos de entrevistas, se hace trabajo de identificación, y no quiero decir mal el nombre, pero como los hijos del EAF, los más equipos por ahí un poco más pequeños, en el sentido que tienen menos años, van a ser el GIAT, si no me sale mal el nombre, y otro equipo que no me acuerdo en este momento.
Camit, ¿Cuál? Camit creo que se llama el otro. Camit, creo Ujú. que sí. Que sí, ya les digo, trabajan lo que es el Pozo de Vargas y otros sitios que también tienen estas fosas comunes. Además decías, en ese conversatorio estuvieron algunos familiares, recordemos también el trabajo con víctimas de nuestra provincia, ¿no? La posibilidad de la restitución de quienes permanecieron desaparecidos durante años. Creo que ya fueron entre 5 y 7, porque no solamente la recuperación de restos, uno puede pensar desde la recuperación de Eduardo Jensen, pasando por Mirta Noelia Cutuné, no sé, el propio Terenchuk, que también cuyos restos fueron identificados y restituidos a la familia, que acá hay mucha presencia y ha significado mucho el trabajo del equipo argentino de antropología forense. Y esto que decían en el conversatorio, Amanda, y con eso estaría bueno también cerrar, hay 800 cuerpos sin identificar todavía, y que para eso es importante seguir dando cuenta del trabajo y de la necesidad de por ahí aportar los datos genéticos ahí. Sí, un poco también retomando lo del conversatorio, esto que decís, ¿no? En cuanto a las cifras, queda muchísimo por hacer. Y por suerte, Argentina y las distintas provincias tienen muchos profesionales que se pueden dedicar a esto con rigor científico y al servicio de la justicia social, ¿sí? Como que un poco pensar que en esto que vos decís de poder identificar, hay un objetivo específico, hay un objetivo muy importante que tiene que ver con el presente y ya no con esta cuestión que por ahí dicen algunos críticos, bueno, pero esto ya pasó. No, se trata de poder pensar desde el presente, ¿sí? Y dar como un punto final, si se quiere, una etapa de paz a estas personas, ¿sí? No hablo ya saliendo un poco de la ciencia, pensar un poco en lo que es la empatía y la justicia social que necesita este país cada vez más. Totalmente de acuerdo. Amanda, mil gracias por este tiempo, y la verdad que fue muy, pero muy interesante. Se puede recuperar, se puede ver, ¿no? El conversatorio está online. Sí, mira, por suerte lo pudimos grabar. Y si vos querés yo te paso el link, pero si lo tenemos para mucha gente que por ahí no pudo venir, ya está grabado para que todo el mundo pueda acceder. Genial. Muchas gracias, Amanda. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes, gracias por el espacio. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Amanda Ocampo, Así es. docente de la carrera de Historia y arqueóloga ella de formación.